ਜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਕਹਿਵਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਕਮਰਾ ਦੁਖਾ ਲਿਆ ਹੈ ਨੀ ਇਹ ਅੱਛੀ ਨੋਰਵੀਜਨ ਲੱਕੜੀ ਉਹਨੇ ਕਿਆ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੋਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਦੂਈ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸਮਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਅਸੀਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਫੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੌਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ Ramón Lobo, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo va ese régimen? Va bien por lo que veo. No sé. Bien, bien. He vuelto a ir a Ángela, que me ha regañado porque dije aquí que me dejaba tomar cerveza y debo corregir. No me deja tomar cerveza, lo que me dijo que prefería que tomara cerveza a tomar Fanta de limón. Entonces yo no tomo Fanta de limón. Fanta de limón es una bebida azucarada, Ramón. Ya, pero yo nunca tomo Fanta de limón, pero dije, bueno, eso significa que aquí hay una puerta de entrada. Pero tú ya no bebes entonces, ni siquiera un martini con Bru Rovira por la noche, nada, cero. Nada. Un día me he bebido 2 margaritas de estas con Bru y engordé 1 kilo, o sea que nada. Al día siguiente hacer régimen. Hoy hablábamos antes fuera de micrófono sobre lo que ha pasado esta semana. Yo creo que es muy interesante. En las elecciones americanas, en ese proceso electoral, estuvo Donald Trump en el programa de Jimmy Fallon, en el Tonight Show. Yo creo que es un vídeo que ha dado la vuelta al mundo. Es un programa que ve muy poca gente, ¿eh? Son algo así como 3 millones en un país de 400, pero los vídeos sí que luego se hacen virales. Y es ese vídeo, si no lo han visto, yo recomiendo que lo vean, pelo, ¿no? Que le mete la mano en el pelo y descubrimos que el pelo de Donald Trump es real, aunque realmente muy extraño. Pero bueno, la polémica no es esa. La polémica es que luego muchos medios de comunicación, entre ellos el New York Times, han criticado el hecho de que un presentador humanice a un personaje tan deplorable como Donald Trump, que en esa entrevista realmente quedó como un tipo simpático, ¿no? Y claro, si lo trasladamos también a la política española, podríamos preguntárnoslo, ¿no? Cuando alguien va al hormiguero, ¿ha de ser tratado como uno más, como un famoso, digamos, o ha de ser tratado como un político al que tienes que pedirle que rinda cuentas? No lo sé, es un problema, desde luego. A mí me preocupa, ahora Jimmy Fallon ha tenido un tipo de consecuencia física, el tocarle el pelo, hay urticarias. Sí, creo que tiene unas úlceras en la palma de la mano. Sí, no, hombre, yo creo que los políticos cuando están en campaña, sobre todo, hay que tratarles como políticos y hay que meterles en vereda. Pero hay que tener mucho cuidado cuando invitas a un político a un programa, no hacerlo como agradecimiento porque ha ido, sino someterle a un cuestionario, porque al fin y al cabo es un político y debe ser responsable. Y le puede dar más caña desde el humor. Claro. Bueno, oye, ¿empezamos con lo nuestro? Vamos. Venga. Me cuesta mucho creer que esta cumbre de la semana sobre refugiados y desplazados en la ONU es la primera que celebra la ONU en 71 años. Eso que en el mundo hay 60 y pico millones de refugiados, casi un 1% de la población mundial, y es un número que aumenta por quinto año consecutivo. Para la ONU ese dato no ha servido de acicate para ponerse a trabajar antes, ¿no? En fin, estamos escuchando la música de Black Hawk Derribado, sí. Estamos hablando de Somalia, de Bosnia, Vietnam, Darfur, Biafra. Ha habido muchísimas crisis de refugiados y desplazados que no han tenido ninguna atención. Se ha hablado de mejorar el modelo de cooperación, de ir hacia adelante, no hacia atrás, pero ¿ha pasado algo en la ONU? No, se han reunido, han hablado de esto, han aprobado un comunicado que, como todos los comunicados de Naciones Unidas, no dice absolutamente nada. No hay compromiso político ni económico. Yo la verdad es que he pasado muchas horas en los pasillos de la ONU cubriendo cumbres o visitas o entrevistas de Estado, este tipo de cosas. Uno tiene la impresión de que la ONU es un edificio lleno de gente que vale mucho, pero que no sabe hacia dónde va. Sí, es una buena definición. Ten en cuenta que la ONU la dirigen en realidad los 5 países con derecho de veto en el Consejo de Seguridad, que coincide además con ser los 5 principales vendedores de armas. O sea que la moralidad de la política internacional está en manos de gente que vende armas. Exacto. Estos son los que tratan de finalizar las guerras. Queríamos hoy hablar un poco sobre esto, sobre no solamente para qué sirve la ONU, ¿no? Debemos dejarla en manos de gente como esa. Puede velar por la paz mundial, un Consejo de Seguridad en el que se sientan los principales vendedores de armas del mundo. Saludamos a Javier de Lucas, que es catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política en el Instituto de Derechos Humanos en la Universidad de Valencia. Javier, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Espero que vosotros también. También. Yo te traslado esa pregunta. ¿Qué opinión te merece que esos 5 países sean el gobierno de la ONU? Bueno, Ramón lo ha dicho y es una tesis que no se puede refutar. Es decir, el hecho de que
los 5 países que tienen el derecho a veto sean al mismo tiempo los responsables de la mayor parte del tráfico de armamento, incluso del tráfico legal de armamento, es suficientemente elocuente. Además, eso produce efectos aún más perversos, como el que quienes venden armas a terceros países, me refiero a Arabia Saudí, Ramón también lo ha explicado más de una vez, son países que están en la órbita de esos 5, como es el caso de España, o son directamente esos 5. De manera que en el armamento que circula en Siria, el mayor proveedor no son esos 5 quizá en sentido estricto, pero los que proveen a Arabia Saudí o a Irán, pero desde luego en el caso de Arabia Saudí claramente, pues son esos, y entre ellos el tercero, si no me equivoco, aunque estos rankings varían, pues es España, ¿no? Ya tú has mencionado Siria, tantas veces se ha formulado esa pregunta de dónde está la ONU cuando hace falta, pero en el caso de la guerra en Siria, Javier, simboliza mejor que ningún otro conflicto la inoperancia de la ONU. La inoperancia, incluso una inoperancia que circula en la realidad, pero también en la ficción. Es decir, cuando series de televisión como House of Cards, pero ya en su momento el ala oeste de la Casa Blanca, han puesto ese ejemplo en algunos episodios con un paralelismo con lo que sucede hoy, que es prácticamente imposible de distinguir, quiere decir que en efecto es una práctica tan consolidada, por mucho que sea terrible, que parece dificilísimo variarla de rumbo. Ramón escribió un artículo extraordinariamente duro sobre las expectativas positiva y negativa de duración de la guerra de Siria. En el mejor de los casos, creo recordar, pero está ahí Ramón para desmentirme, la opción era que seguiría la guerra durante al menos 5 años, ¿no? Entonces, ¿dónde está Naciones Unidas, que lo único que hace es un patético gesto de protesta del secretario saliente Ban Ki-moon ante el ataque a un contingente de Naciones Unidas, que es el paralelo al que me refería con un episodio de House of Cards, ¿no? en la disputa, ¿no? Al mismo tiempo, si me dejáis 15 segundos más, al mismo tiempo el otro tópico sobre Naciones Unidas sigue siendo cierto, es decir, vale, sí, pero ¿qué inventamos que no sean Naciones Unidas? Es decir, que esto no funciona, pero que habría que inventar algo que sea como Naciones Unidas, probablemente sin este protagonismo y capacidad de decisión absoluta y exclusiva que tienen los 5 países del derecho a veto. Pero pedirle a esos 5 países el harakiri que teóricamente hicieron las Cortes franquistas cuando dieron paso a la transición, me parece mucho pedir. Esto es mucho peor que, en cuanto a resistencia, mucho peor que la Corte franquista. Lo quizás que se puede destacar de Naciones Unidas o del universo que representa Naciones Unidas ha sido toda una arquitectura legal de derechos humanos, de protección, y esto también está en discusión desde el 11S, ¿no? Hombre, está en discusión desde el 11S porque, de nuevo, esa pretendida contradicción entre seguridad y libertad, que en realidad no es tal, porque donde no hay libertad no hay seguridad, pues la seguridad es seguridad en los derechos, es decir, seguridad en las libertades. De manera que si sacrificamos la libertad, ¿para qué queremos seguridad? Eso ya lo decía el viejo Kant cuando anunciaba aquello de que seguridad por seguridad, teóricamente donde hay más seguridad es en las mazmorras. Y él no sabía lo que éramos capaces de hacer con las mazmorras con las cárceles en materia de inseguridad. De manera que sí, yo estoy de acuerdo en que en la defensa de los derechos ha habido ese punto de inflexión. Pero yo creo que el haber más notable de Naciones Unidas se encuentra en lo que tú has definido con mucha exactitud como una arquitectura legal, y en los avances en uno, quizá para mí el más importante de los puntos de lucha por los derechos, que es la lucha contra la discriminación de las mujeres, que para mí es el punto en donde el programa de arquitectura y de desarrollo en la práctica de un objetivo básico de Naciones Unidas, porque sin igualdad de los derechos, sin la lucha decidida contra la no discriminación y, en primer lugar, de más de la mitad de la población, que son las mujeres, no hay derechos que valgan, ¿no? Y yo creo que en eso la Convención de Naciones Unidas contra la Discriminación de la Mujer, pese a las idas y vueltas que sé que cualquiera de vosotros o de los que nos oyen nos pueden decir, oiga, pero tampoco ha habido tantos avances. Sí ha habido avances. Esa
arquitectura legal en materia de la Convención contra la discriminación de los derechos que sufren las mujeres, ha logrado un progreso indiscutible, y no verlo yo creo que es un error. Y por eso, en materia de seguridad y defensa, es decir, en materia del objetivo por el que nace Naciones Unidas, que es lo primero, la lucha contra el flagelo de la guerra, según el texto fundacional, en eso probablemente no hemos conseguido progresos significativos, porque la propia arquitectura de Naciones Unidas con el sistema de veto, como habéis comentado, lo impide en la práctica, pero en otras, en el progreso de derechos humanos, a pesar de esos retrocesos, hay logros importantes. Yo creo que, con todo, y que naturalmente hay mucho que hacer en materia de lucha contra la discriminación de las mujeres, ese, por ejemplo, ha sido un campo de avance fundamental. Javier de Lucas es catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política en el Instituto de Derechos Humanos en la Universidad de Valencia. Javier, gracias por el diálogo. Un abrazo. A vosotros, hasta luego. Gracias. Hay tantas organizaciones vinculadas a la ONU, tantas siglas, la FAO, el FMI, incluso la Organización Mundial de la Salud. Son 15 en total afiliados que colaboran para dar soluciones a problemas diferentes. Para ti, Ramón, la valía de estos organismos es lo que decíamos, la gente que trabaja en ellos, ¿no? Sí, hay 44.000 personas en Naciones Unidas. Sin duda hay gente que hace las cosas bien. A mí no voy a decir que organizaciones no me gustan, hay algunas que no me gustan nada. Pero en Somalia, por ejemplo, encontré a un grupo de somalíes en Johar que hablaban todavía de una española que se llamaba Teresa, que trabajó para UNICEF, que había pasado por ahí. UNICEF no es de las que más y las que mejor trabajan, pero allí sí hizo un buen trabajo. Y hay otros muchos sitios donde UNICEF sí hace un buen trabajo. Pero se acordaban de Teresa, no de UNICEF, sí, seguramente. Seguramente. Esos organismos dependientes, ¿hasta qué punto son eficaces? Incorporamos a esta conversación a Bruno Estaño Ugarte, que es director ejecutivo adjunto de Human Rights Watch. Nos atiende desde París. ¿Cómo estás, Bruno? Buenos días. Buenos días, encantado de estar con ustedes. ONU y respeto de derechos humanos, ¿son dos conceptos que no se llevan bien? Pues mira, detrás de varios fracasos que han acaparado la atención mediática y política, y uno puede pensar en Ruanda, Srebrenica en los años 90, claro, más recientemente Sri Lanka, Darfur o Siria actualmente, estimo que la ONU ha jugado un papel central en varios frentes. Primero, para la definición de los derechos humanos y posteriormente para la promoción y la protección de ellos. No hay que olvidar que mal la Declaración Universal de Derechos Humanos fue un producto de la ONU en 1948 y que posteriormente las Naciones Unidas ha sido el punto neurálgico para la negociación y aprobación de una multitud de convenciones, tratados, protocolos, que todos ellos han ido creando nuevos derechos o universalizando los derechos humanos. Ahí podemos hablar desde las convenciones de Ginebra en 1949, las convenciones sobre derechos políticos, civiles, económicos, sociales, culturales, las convenciones sobre el genocidio, tortura, desapariciones forzadas, convenciones sobre los derechos de los niños, los discapacitados, tratados sobre minas antipersonales, armas de submuniciones, comercio de armas, y ese es un aporte que no tiene igual. En lo que se refiere propiamente a la protección de los derechos humanos, las Naciones Unidas juega un rol importante, aunque a veces evidentemente hay lagunas por falta de voluntad política. Pero aquí conviene señalar, por ejemplo, los procedimientos especiales, las comisiones de investigación, los tribunales penales ad hoc que ha creado la ONU, y todos estos han sido instrumentos muy importantes y en ocasiones centrales para evitar mayores violaciones o para sentar las bases de una justicia y juzgar a los principales responsables. Sí, pero hay muchos países, Bruno, incluso por ejemplo Estados Unidos, que incumplen sistemáticamente resoluciones. No hablemos ya de las resoluciones sobre territorios ocupados, que son papel mojado, como todo el mundo sabe. ¿Hay una lista de incumplidores flagrantes, digamos? Pues sí las hay, de distintos modos. Por ejemplo, nuestra organización Human Rights Watch publica cada enero de cada año un informe anual sobre el estado de los derechos humanos a nivel mundial. Creo que en la última edición, por ejemplo, teníamos una lista de 90 países, son los 90 países sobre los cuales estamos trabajando actualmente. Otra manera de digamos, medir esto son obviamente los informes especiales sobre país que produce sea el Secretario General de Naciones Unidas o el Alto Comisionado, y hay muchos países que desafortunadamente están violando los derechos humanos, algunos sistemáticamente, y diría yo que probablemente el peor es Corea del Norte, no solo porque sistemáticamente evita que la comunidad internacional pueda observar lo que está aconteciendo al interior, sino que ahí existen verdaderos campos de concentración y existe este sistema que es bastante perverso y único, donde una pena se aplica a una familia por 3 generaciones.
pero también estamos obviamente viendo violaciones masivas, sistemáticas en Siria, de varias de las partes en el conflicto, en Yemen, en Libia. Hay desafortunadamente muchos conflictos armados donde se están cometiendo violaciones sistemáticas y es necesario ahí que, por ejemplo, el Consejo de Seguridad, dado que estamos hablando de Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad cumpla realmente con su responsabilidad primaria en materia de la manutención de la paz y seguridad internacional, y eso nos lleva a la voluntad política de los 5 miembros permanentes, empezando por Estados Unidos y Rusia y China. Entre los violación de los derechos claros estamos viendo los derechos de los refugiados, que no se está cumpliendo el mismo convenio internacional de los refugiados del 51. ¿Qué está fracasando? ¿Por qué estamos fracasando en el trato de los refugiados y qué está haciendo Naciones Unidas ahí? Desafortunadamente, pues muchos países efectivamente no están cumpliendo con sus obligaciones internacionales bajo esta convención de 1951. Hay que recordar, sin embargo, que esa convención se adoptó después de la Segunda Guerra Mundial y hay algunos elementos de los conflictos actuales o de los motivos actuales que generan refugiados que no están totalmente adaptadas a esa convención, pero eso no excusa de ninguna manera a los estados de no cumplir con sus obligaciones de protección, de solidaridad y de brindar asistencia. Aquí la ACNUR ha jugado un papel que es el que el que tiene por mandato, que es el de asistir a los refugiados, creando campos, permitiendo su eventual reubicación en terceros países, pero la ACNUR no tiene en sí un mandato que puede obligar a los estados a acoger y a cumplir necesariamente con las obligaciones. Y sobre todo no tiene los fondos, que los estados no entregan, fondos suficientes. Efectivamente. Hoy en día tenemos 60 millones de refugiados. Estamos hablando, si fuera un país del tamaño de Italia, o sea que este es un país importante. Y sin embargo, cuando uno ve lo que, digamos, un país con esa cantidad de habitantes requiere en materia de presupuesto público, lo que la comunidad internacional ha aportado a la ACNUR y a otros programas y agencias de Naciones Unidas que tienen alguna labor subsidiaria para asistir a los refugiados es realmente una suma insuficiente. Bruno Estaño Ugarte, director ejecutivo adjunto de Human Rights Watch, nos ha hablado desde París. Te agradezco mucho la conversación, Bruno. Un abrazo. Encantado, hasta pronto. Hasta luego. De hecho, hoy hacemos el programa desde Córdoba, se lo recuerdo. Luego, dentro de un rato, vamos a hablar con el politólogo y con el filósofo Sami Nair sobre el papel de la ONU en esa crisis de los refugiados. Acaba de publicar un libro interesantísimo. Es un gran sabio. Ramón Lobo, hasta el domingo que viene. Hasta el domingo que viene. As long as stars are above you. A vivir que son 2 días. Javier del Pino.